Todo bien, esperando una reunión por Disculpen, no les escucho. En el chat pueden... Bien, muy buenas noches nuevamente a todos, todas las presentes. Es para nosotros un gran privilegio el poder contar con la presencia de grandes amigos, aliados estratégicos y bienvenidos a esta primera conferencia en el marco de las incubadoras de emprendimientos culturales. Mi nombre es Liana Pérez, soy la encargada de comunicación cultural y relacionamiento interinstitucional del proyecto ganador del ciclo número 12 del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, que es el marco en el que estamos desarrollando estas actividades. Y esta noche, en este proyecto, también conocido como T-Web, por sus siglas en inglés, es ejecutado en un consorcio por la Fundación Innovación en el Empresariado Social, Fundación IES y por el Centro de Estudios y Cooperación Internacional CECI, aliados del proyecto y aliados de estas incubadoras de emprendimientos culturales. Conozcamos un poco sobre el T-Web, que busca promover la construcción de ecosistemas empresariales y emprendedores inclusivos en la ciudad de La Paz, Cochabamba y de Santa Cruz, al promover la mejora y el crecimiento económico de las micro, pequeñas y medianas empresas que son liderados por mujeres. En este marco y desde un enfoque transformativo de género, la Fundación IES trabaja aportando conocimiento, experiencia, redes y profesionales en el desarrollo del ecosistema emprendedor y el empresarial, promoviendo el acceso de emprendimientos y empresas al financiamiento y al conocimientos adecuados para su crecimiento.
La sesión de hoy le vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestros talleristas. Estamos muy emocionados, ya que con la vasta experiencia que tienen y el contenido que nos van a presentar esta noche, no podemos sentirnos más que emocionados al recibirlos esta noche. Y vamos a tener aplausos virtuales, obviamente. Saludamos a toda nuestra comunidad que no solo está con nosotros en esta reunión de Zoom, sino que también nos acompañan en nuestras páginas tanto de Instagram como de Facebook. La sesión de hoy será liderada por, en primera instancia, Ignacio Trepp, gerente de servicios empresariales de la Fundación IES, quien se encuentra en la ciudad de La Paz. Los saludamos. Ignacio, tienes que levantar manitos para que te veamos. También Gracias, estamos con Isabel Villarruel, abogada del Click Law y consultora de IES, del consultorio empresarial, que se conecta desde Santa Cruz. Y además, ¿dónde está? Ahí tenemos a nuestra querida Isabel. Un saludo, querida Isa. Y además también nos está acompañando Paola Salvatierra, oficial de operaciones y gestión de clientes, además de Yara Terrazas Carrafa, quien es responsable de incidencia pública de CESI en Bolivia. Hacemos una ovación virtual para todos ustedes y les entregamos entonces esta plataforma y todos nosotros nos quedamos atentos para los contenidos de emprendimientos, emprendedurismo y cómo funciona dentro de todo este contexto. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, hoy queremos principalmente darle el micrófono a Isabel para que ella nos cuente un poco. Ha preparado una presentación para nosotros dentro de lo que sería la asesoría jurídica que normalmente ella da con las empresas con las que trabajamos. Y me gustaría que podamos ya ir entrando en tema. De todas formas, ante las preguntas que vamos a tener y todo, vamos a poder ir desarrollando mucho más lo que tenemos para ustedes. Entonces, me gustaría que empiece Isabel presentándose. Yo voy a estar compartiendo su presentación también y le demos ya la bienvenida a ella. Perfecto, muchas Buenas gracias. noches. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Paola va a estar compartiendo una presentación que preparé justamente para dar una breve explicación de las diferentes formas que se puede ejercer el comercio legalmente en Bolivia. Click Law, asesoría jurídica online, es la página donde me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok, donde comparto bastante información mediante blogs, artículos y videos bastante divertidos para poder explicar de forma sencilla el mundo complicado de la burocracia en Bolivia. Siguiente, por favor. ClickSlaw. Este es un pequeño resumen del contenido. Vamos a abarcar qué es y qué no es considerado un comerciante en Bolivia, a qué supone el régimen tributario simplificado, qué es una empresa unipersonal, las diferencias con la SRL, qué es lo que hace una notaría, cuál es la diferencia entre el CEPREC y la AEM, las obligaciones comerciales, tributarias y laborales que tiene que tener uno cuando se registra como empresa, y el registro de marca. Vamos a finalizar con el registro de marca. Siguiente, por favor. ¿Qué es y qué no es un comerciante? Todos los que se registran como comerciantes deben contar con un NIT de régimen general como empresa. Sin embargo, en el Código de Comercio tenemos algunas consideraciones que nos establecen que esas actividades que se considerarían comerciales no son considerados comerciantes. Por lo tanto, no necesitan contar con una inscripción ante el registro de comercio, que vendría a ser la matrícula de comercio ante el CEPREC, pero sí deben contar con su registro ante impuestos nacionales, porque a pesar de no ser comerciantes, sí ejercen alguna actividad comercial y tributan. Como por ejemplo, algunas de las actividades que no son consideradas comerciantes son el régimen agropecuario unificado, que en impuestos nacionales se lo conoce como RAU, es decir, todas las personas que ejerzan alguna actividad agrícola, avícola o ganadera. También los profesionales independientes o cualquier oficio que se realice de forma independiente no es considerado comerciante. O sea que yo como abogada no necesito abrir una empresa para ejercer mi servicio. Puedo como profesional independiente registrarme ante impuestos nacionales, ante este régimen, y tiene algunos beneficios y diferencias de lo que vendría a ser el régimen general. También está el régimen tributario simplificado, que lo vamos a ver
bien a detalle más adelante. Y bueno, el impuesto municipal a la transferencia es para todas las transferencias de inmuebles. O sea, yo no necesito abrir una empresa para transferir mi casa o cualquier vehículo o cualquier bien mueble o inmueble. Entonces, pero igual se tiene que pagar un impuesto por esa transferencia. Más o menos a eso va lo que indica el Código de Comercio en sus 6 incisos para indicarnos la diferencia entre qué es considerado un comerciante y qué es no. Y con esto nos dice quiénes están obligados a registrarse como comerciantes y quiénes no. Siguiente, por favor. El régimen tributario simplificado. En este régimen no se tributa como en régimen general, que es mensual y también tenés el IUE que es anual, sino que se paga solamente cada 2 meses, es bimensual, un monto en base al capital declarado. El monto mínimo, si no me equivoco, es de 47 bolivianos, en base al capital mínimo de 10.000 bolivianos, que se paga cada 2 meses en cualquier entidad financiera y punto. No hay nada más que pagar como un régimen tributario simplificado. Sin embargo, este régimen cuenta con bastantes limitaciones, ya que está hecho solamente para una área específica del mercado, como ser los comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos. Siguiente, por favor. Para ser régimen simplificado, debe ser un comerciante minorista, es decir, cualquier persona que realiza una actividad de ventas de alimentos, mercaderías pequeñas con puestos en vía pública, como hacer ferias o kioscos. Es decir, la tiendita de la esquina, ¿no? Ninguno de sus productos puede sobrepasar un valor superior a los 480 bolivianos. Esta es una limitación muy importante al régimen simplificado. En base al tipo de régimen que te registras, tienes una limitación al precio que puedes vender los productos. También están los vivanderos, que son las personas que realizan el expendio de comida pequeña y bebidas y otros alimentos en kiosco, es decir, los carritos. Y su precio unitario del producto no puede superar los 148 bolivianos. Siguiente, por favor. Y luego tenemos a los artesanos. La mayoría del régimen simplificado se aboca en los artesanos. ¿Por qué? Porque su precio unitario de producto es el más alto, no puede superar los 640 bolivianos. Cualquier persona que se declare artesano no puede vender ningún producto con precio mayor a 640 bolivianos. Estas son las personas naturales que ejercen un oficio manual trabajando por cuenta propia en sus talleres. Es decir, que no pueden contar con sucursales ni con trabajadores. Sí se toma en cuenta si hay algún familiar que ayude en la actividad, eso sí es posible, pero no se puede, en teoría, contratar trabajadores. Siguiente, por favor. Y ahí ya partimos, con eso cerramos lo que es el régimen simplificado y entramos a lo que es el régimen general. El régimen general son todas las empresas y hay varios tipos societarios de acuerdo al Código de Comercio. Nos vamos a abocar en las más comunes, que la principal es la empresa unipersonal. El 78% de las empresas registradas en Bolivia son empresas unipersonales. Sin embargo, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque mezcla el patrimonio de la persona natural con el de la empresa como persona jurídica. Entonces, a pesar de que son dos personas distintas, yo como persona natural tengo mi carnet de identidad y yo como empresa unipersonal tengo mi matrícula de comercio, son dos personas jurídicas distintas. Mi balance lo maneja el contador con las propiedades de la empresa. Sin embargo, el día de mañana, si yo llego a tener cualquier multa por sanción o infracción por cualquier entidad o cualquier cobro de deudas de cualquier acreedor, esta persona, esta entidad podría ejecutar cualquier bien que esté a mi nombre, por más que la deuda sea de la empresa unipersonal. Es decir, que el patrimonio personal no está protegido en este tipo de empresa jurídica. Por eso es que no lo recomiendo. Es bastante sencilla de abrir, no necesita de constitución ni de poderes, simplemente llenando el formulario ante el CEPREC, que es el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, ya estaría constituida la empresa unipersonal.
Y dada su facilidad, es que yo estimo que esa sea la razón por la cual la mayoría de las empresas estén registradas así. Sin embargo, como les comentaba, me parece que hay mucho desconocimiento de las personas sobre los peligros que implicaría a su patrimonio personal tener su empresa registrada a su nombre. Siguiente, por favor. Luego entramos en la sociedad. El tipo societario más común es la sociedad de responsabilidad limitada. Habíamos dicho que el 78% de las empresas en Bolivia son empresas unipersonales. Entonces, de ese 22% restante, casi el 90% son SRL, ¿no? En su gran mayoría son SRL, dado su simplicidad de registro. Como su nombre mismo lo indica, significa que los socios tienen responsabilidad limitada hasta el monto de soporte de capital. Esto quiere decir, si yo me consigo un socio y nosotros declaramos nuestro aporte societario, digamos, cada uno pone 5.000 bolivianos, nuestro capital es 10.000 bolivianos, entonces mi responsabilidad sobre cualquier hecho que realice la empresa es hasta estos 5.000 bolivianos que ya puse de capital. De ninguna manera se pueden perseguir mis bienes registrados a mi nombre como socio de la empresa. Entonces, de esa manera estarían blindados mis bienes personales de las actividades que realice la SRL. Sin embargo, cabe resaltar que el representante legal sí puede ser indiciado con sus bienes en caso de que a través de un proceso judicial se llegue a declarar, identificar algún dolo o negligencia que sea demandado por los socios. No es lo mismo que la empresa unipersonal, que es directo. O sea, cualquier acreedor o entidad acreedora que desee demandar directamente se embargan los bienes de la persona, de la empresa unipersonal, del propietario. No es lo mismo, el representante legal no es directamente encausado con sus bienes. Primero tiene que haber un proceso que demuestre que ha habido alguna responsabilidad de dolo o negligencia en sus acciones para que se le pueda embargar sus bienes. No es directo, entonces valga recalcar esa diferencia, ¿no? Obviamente, al ser una sociedad, cuenta con mayores obligaciones comerciales porque necesitan registrar a los socios y también aumentan sus costos de registro. Se deben registrar todos y cualquier cambio en su constitución. Si cambia entre los mismos socios, son los mismos socios, pero varía su aporte de capital, entonces igual se tiene que registrar estos cambios. Debe tener un mínimo de 2 socios y un máximo de 25 socios. Si superan los 25 socios, tendrían que considerar una transformación a una SA, que es la sociedad anónima. Siguiente, por favor. Y ahí entra la notaría. Para abrir una sociedad de responsabilidad limitada, sí necesito ir ante una notaría de fe pública para hacer lo que es la constitución y el poder de representación legal. Ante la notaría de fe pública se otorgan los documentos de constitución y poder que son necesarios para crear una SRL. Primero se debe hacer una reserva del nombre ante el CEPREC. Este trámite es llamado de homonimia. Y después, con la asesoría de un abogado, deben obtener su testimonio de constitución y poder ante la notaría de fe pública. Existen 2 vías de obtener esto. Si los socios deciden que prefieren ir a la notaría y firmar el protocolo en la notaría, pueden hacerlo directamente mediante una minuta, se apersonan a la notaría y les entregan sus documentos. Pero si los socios tuvieran alguna imposibilidad y prefieren no asistir a la notaría, pueden hacer la constitución mediante una acta de asamblea de constitución de la empresa y ahí designar a la persona autorizada para realizar los trámites de protocolización. Entonces, esta persona designada, que puede ser uno de los socios o el abogado o cualquier otro trabajador de la empresa, se apersona ante la notaría para firmar la minuta y hacer la protocolización. Siguiente, por favor. El acuerdo de socios es un documento que yo recomiendo para las empresas informales, ¿no? Si todavía no vas a registrarte como una empresa unipersonal, ni como una SRL, pero sí estás ejerciendo el negocio actualmente, aunque tengas un régimen simplificado, porque régimen simplificado, cabe resaltar, es a nombre de una persona.
pero resulta que yo sí tengo un socio, o sea, el NIT está a mi nombre, pero sí tengo un socio, o no tienen ningún NIT, pero sí son 2 o 3 personas trabajando en un negocio, lo que les recomiendo es hacer un acuerdo de socio. Es una forma de formalizarse, valga la redundancia, a la interna. Esto quiere decir que es un contrato mediante el cual puedo definir las obligaciones, funciones, tomas de decisiones, distribución de ganancias, las formas de retiro del socio y demás pormenores del negocio con mi socio. En caso de ser un negocio aún informal y no contar con la protección de la constitución de una empresa formalmente establecida. Y al ser un contrato civil, puede ser firmado de forma privada, por reconocimiento de firma o protocolizado ante una notaría de fe pública. Cualquiera de las 2 formas es válida, simplemente varían en cuestión de precio. Un reconocimiento de firma es como 80 pesos y la protocolización va a depender de cuántas páginas sean, ¿no? Puede ser unos 400 o más bolivianos, dependiendo del largo del documento. Y este documento los recomiendo mucho para las empresas o los negocios, perdón, que están iniciando a ejercer, pero todavía no están formalmente establecidos, porque es muy importante delimitar las funciones de cada socio. ¿A qué me obligo a trabajar yo? ¿Cuáles son el alcance del trabajo del otro socio? ¿Va a ser solo inversionista? ¿Va a ser solo capitalista? Todas estas dudas que muchas veces pueden generar malos entendidos, incluso el rompimiento del negocio, es bueno revisarlos con anticipación, haciendo este tipo de acuerdos para que estén todas las reglas del juego claramente establecidas. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos las diferencias de qué es el CEPREC y qué es la Autoridad de Fiscalización de Empresas. El CEPREC es el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Es la autoridad mediante la cual se registran todos los actos comerciales. Al CEPREC tengo que ir para constituir una empresa unipersonal, una SRL y también para registrar todo tipo de cambios y poderes para el ejercicio del comercio. Nuevamente recalco, es para el ejercicio de los comerciantes. Las personas que no sean consideradas comerciantes no necesitan realizar ningún tipo de registro ante el CEPREC. Y después tenemos a la AEM, que es la Autoridad de Fiscalización de Empresas. La autoridad es la autoridad autorizada para fiscalizar y sancionar incumplimientos de obligaciones comerciales. Esto quiere decir, si yo no actualizo mi matrícula de comercio dentro del periodo establecido, igual la puedo actualizar de forma posterior ante el CEPREC. El CEPREC no va a realizar ningún tipo de multa ni sanciones al momento de registrarla o actualizarla de forma anterior. Es la AEM la encargada de mandar este tipo de sanciones y lo puede realizar desde el momento del registro hasta 2 años de forma posterior del incumplimiento. No es algo automático. Siguiente, por favor. Obligaciones comerciales. Actualizar la matrícula de comercio, contar con los libros contables, registrar todos los actos comerciales, poderes, cambio de domicilios, contrato. Contar con el libro de registro de socios, el libro de registro de actas, y se debe realizar una asamblea ordinaria anual de los socios. Estas son todas obligaciones comerciales de una SRL, SA o cualquier tipo de sociedad que implique 2 o más personas. Para una empresa unipersonal, corresponden solamente lo que viene a ser actualizar la matrícula de comercio, contar con libros contables y tener la correspondencia al día. También se revisa que ustedes cuenten con todas las cartas enviadas. En el artículo 51 del Código de Comercio te establece que todas las correspondencias, las cartas de solicitudes y las recepcionadas también a nombre de la empresa se tienen que guardar de forma cronológica y con un número de CITE. Siguiente, por favor. Ahora entramos a las obligaciones tributarias. Si yo me registro como empresa, independiente si es unipersonal o SRL, debo pagar el impuesto al valor agregado IVA, que es el 13% de toda venta, es un pago mensual. El impuesto a las transacciones, que es el IT, el 3% de toda venta, también un pago mensual. Y también el IUE, que es el impuesto a las utilidades de la empresa, el 25% de las utilidades de la empresa, este es un pago anual. Y aquí hay que tomar en consideración la importancia de contar con un contador que realice todas estas declaraciones en base a lo que se puede registrar como gasto y como ingreso de la empresa.
porque también en base al rubro que se registran existen muchas limitaciones en cuanto a qué puedo declarar como gasto de mi empresa. No cualquier cosa me sirve, dependiendo del rubro de cada empresa esto puede variar. ¿Y en qué afecta esto? Afecta directamente en las utilidades, porque si yo tengo una cierta cantidad de ingresos, pero nada de lo que gasto me sirve para rendir como gasto, entonces voy a tener una utilidad altísima de la empresa. Por eso es muy importante contar con un contador experiente en su rubro para que sepa declarar apropiadamente todas las facturas que entran como gasto y que las utilidades se puedan ver reducidas para no pagar un IVA tan alto. Siguiente, por favor. Las obligaciones laborales. Esto es si ya llevo a contar con trabajadores en la empresa, que no es obligatorio. Yo sé que muchas cajas de salud te exigen que desde que tenés NIT tenés que registrar al representante legal, pero no es así. Esto es un abuso normativo que realizan algunas cajas de salud. Uno no está obligado a registrar al representante legal como trabajador de ninguna manera. Pero en el momento que la empresa decide contratar personal, sí está obligado a realizar estos 3 tipos de registro, que es el registro obligatorio de empleadores, el ROE. Es más, el ROE se hace dentro de los 30 días de inscripción al NIT, pero el ROE te permite declarar sin trabajadores. Es online, es gratuito, toma 5 minutos hacerlo al llenar el formulario y se declara sin trabajadores cuando no los tenga. Cuando ya tenga trabajadores, tiene que volver a entrar a su página, se ingresa con el mismo usuario y contraseña que la página de Impuestos Nacionales y ahí tiene que volver a actualizar los datos ingresando sus nuevos trabajadores. También tiene que registrarse ante la administradora de fondos de pensiones, AFP, que ahora está siendo tomado por la gestora pública, y cualquier caja de salud. Hay varias cajas de salud, generalmente la única en la que se puede registrar es la Caja Nacional de Salud. Las otras cajas de salud tienen algunos impedimentos que también son contrarios a la normativa porque debería ser posible registrarse ante cualquier caja que uno desee. Siguiente, por favor. Además de las obligaciones laborales, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a contratar a una persona, todos los pagos que se tienen que hacer de beneficios sociales, o sea, toda la previsión que tenemos que tener a este salario, ¿no? El aporte laboral es el 12.71%. Laboral quiere decir que se le descuenta del salario del trabajador. Entonces, y además ahí está desglosado, ¿no? El 10% es cotización mensual, 1.71 es seguro riesgo común, 0.5 es aporte solidario y la comisión administradora. Así es como se debería dividir y redirigir ante la aseguradora de fondo de pensión, la gestora de fondo de pensión. Y luego tenemos que a sueldos superiores a 13.000 bolivianos se les va aumentando los porcentajes de aportes laborales que se descuentan del sueldo del trabajador. Y abajito tenemos lo que es el aporte patronal. Esto quiere decir que paga la empresa con sus propios recursos por encima del salario básico acordado. El 1.61% de seguro riesgo profesional, el 2% del aporte patronal y el 3% de aporte patronal. Esto, 6.61% se va a la gestora. Además, hay que aumentar el 10% de aporte patronal para la caja de salud. O sea, son diferentes pagos que se hacen por encima del salario del trabajador. En general, se estima que si yo voy a contratar a una persona y le ofrezco un salario básico X, yo tengo que prever que tengo que aumentarle un 50% de ese salario X para todos los pagos de previsión de beneficios sociales que debo realizar por ese trabajador. Siguiente, por favor. Y finalizamos con lo que es la protección de marca. El registro de la marca ante el SENAPI, que es el Servicio Plurinacional de Propiedad Intelectual, no es obligatorio. Este es un registro opcional, pero que muy recomendado, sobre todo si cuentan con diferentes marcas, entendiendo que son logotipos únicos y originales. Es necesario realizar la debida protección de estas ideas, ¿no? Además, en el ámbito cultural, todo lo que es libretos, canciones, música, hasta eslogans, todo puede ser registrado ante el SENAPI como protección de propiedad intelectual. Entonces se recomienda mucho hacerlo. En el sentido de todo lo que es marca comercial, los costos pueden ser un poco caros. Entre las tarifas de
de publicación y de registro en el SENAPI, pueden salir más de 1.000 bolivianos por registro de marca. Esto sin contar el tema de honorarios profesionales, que se recomienda mucho contar con la asesoría de un abogado para hacer los registros. Pero en el tema del registro de propiedades de derechos de autor, tienen costos mucho más económicos y sistemas mucho más sencillos, justamente para incentivar a los artistas a que registren sus obras de arte. Siguiente. Con eso concluimos la presentación y quedo atenta a todas sus dudas y consultas. Isabel, nuevamente un aplauso virtual de todos los que te hemos estado escuchando. Hemos recibido muchísimas preguntas que las han puesto en el chat, así que voy a proceder a eso. Mientras tanto, cualquier otro participante que tenga alguna pregunta que no haya estado aclarada, por favor pueden ir levantando las manos. Tenemos una primera. ¿Puede explicar un poco mejor esto del acuerdo de socios? ¿Qué profesional hace ese tipo de acuerdo y dónde se registra? ¿Qué valor tiene? Ya, claro, el acuerdo de socios, como les comentaba, no es algo obligatorio. No es necesario registrarlo ante ninguna autoridad. Lo pueden hacer con cualquier abogado, de preferencia un abogado corporativo, ¿no? Que tenga la experiencia en el área comercial de trabajar con diferentes socios. No es un tema muy común, es algo que más bien desde la página de ClickLaw quiero dar a conocer para que puedan protegerse los intereses de las partes. Y más que proteger el negocio en sí y los intereses del negocio, es para poder proteger la relación de confianza. Porque generalmente cuando uno inicia un negocio, lo inicia con algún pariente o con algún amigo de mucha confianza. Entonces, con el decorrer del tiempo, si no tenemos todas estas cuestiones claramente establecidas, la confianza que se tiene y el cariño que se tiene se ve retado, ¿no? De ahí vienen los temas de nunca creí que me fuera a hacer tal cosa, o cómo es posible que sea así, porque en realidad son temas muy sencillos que una persona pensaba que iba a ser de una forma y la otra de otra, ¿no? Una persona pensaba que era su negocio y que el otro solamente estaba ayudando, y al momento de que hay ganancia, pues no le quiere dar lo que el otro pensaba que le iba a dar, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones se pueden hablar de una manera franca, en un inicio de preferencia, ¿no? Cuando todavía no hay ganancias, cuando están empezando para que justamente puedan delimitar cuál es la expectativa que tienen de cada uno de los socios, ¿y cuáles las ganancias que van a tener? O sea, este negocio es de los dos, es solo tuyo, te estoy ayudando, ¿no? Sobre todo cuando se tienen a parejas, ¿no? Que están trabajando juntos. Entonces, por eso yo creo que es muy importante. Como les decía, no se registra ante ninguna autoridad. Yo sí recomiendo hacer un reconocimiento de firmas ante cualquier notaría de fe pública, pero en todo caso, si simplemente hacen un acuerdo privado y lo firman las partes, también es plenamente válido porque es un contrato civil y se puede ejecutar por la vía civil. Ok. Isa, tenemos otra. Me están levantando manos. Voy a pedirles tanto a Boris como a Fernando que esperemos 2 preguntas más que vamos a leer del chat que ya estaban acumuladas y después les damos la palabra, por favor. Sí, tomen a consideración, estimados presentes, que tenemos también más expertos que también van a presentar otros contenidos, así que paciencia y también consideración dentro de todo lo que vamos a ir respondiendo. Una misma persona puede tener 2 empresas unipersonales. Si está registrado como comerciante minorista o artesano en impuestos, ¿se puede tener 2 registros distintos? No. No. Si tiene, no se puede. Si tiene empresa unipersonal, no puede abrir régimen simplificado. No. Si tienes régimen simplificado y abre una empresa unipersonal, automáticamente la otra te la transforman a régimen general. No se puede. Lo mismo con el RAU. Si tengo una empresa ganadera, no puedo abrir régimen general. Igual, o sea, aplica a todos los regímenes que son a título personal, no se puede tener varios. Ok. Hace años había registro de microempresarios y otro de artesanos que lo manejaba ProBolivia. Quienes estaban registrados ahí no se registraban en el entonces Fundempresa, que ahora es CEPREC. ¿Esto sigue vigente? El registro ya, sí, se podría decir que sigue vigente dentro de lo que establece el Código de Comercio, que reconoce que esas actividades no son comerciantes. Entonces, si se registran en el ProBolivia, sería como cualquier otro registro que había mencionado anteriormente. Esto quiere decir que al no ser considerados comerciantes, no necesitan de registro ante el CEPREC.
pero tienen que realizar obviamente los registros de ProBolivia y sus demás declaraciones ante impuestos nacionales, porque sí tienen ciertos beneficios tributarios en distintos regímenes, ¿no? Pero al ser, pero también tengo entendido que el ProBolivia no es que pueden abrir, digamos, un teatro o una escuela de danza, o sea, son actividades a título personal como artista, o sea, lo mismo que el régimen de artesano, es solamente una persona que vende su arte o que hace sus shows, solamente una persona, ¿no? Unitaria. Si va a contar ya con más personas, con ay, no sé cómo se llama, cuando son baile de danzas, ¿no ves? Y demás, ya entiendo de que no entra al registro de ProBolivia, entonces tendría que ver a qué régimen se ajusta mejor. Tengo una más antes de pasar a las preguntas con las personas dentro de la sala que levantaron las manos. Ay, se me fue la pregunta. Para ser una empresa SRL, ¿pueden ser los socios marido y mujer? Sí, 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 sí pueden ser marido y mujer, digamos. Y aunque no sean SRL y como les decía, tengan un negocio informal, igual les recomiendo tener un acuerdo de socios, sobre todo si son marido y mujer, para que estén las cosas bien claramente establecidas. Perfecto. Entonces, vámonos con las manos levantadas. Primero nos pidió Boris Suazo, que también es beneficiario dentro de las incubadoras. Boris, adelante. Buenas noches. Bueno, es un aporte que quiero hacer. Mire, que el asunto del SENAPI es una verdadera desgracia en nuestros medios, porque, por ejemplo, nuestro principal temor es el asunto de los peruanos. Los peruanos básicamente clonan todo lo que hay de Bolivia, inclusive invaden lo que es el mercado nacional, tienen en la Sagarna productos, lo copian sin ningún temor, inclusive las danzas ya son propias de ellos, pero sin embargo el SENAPI no te protege ante Perú, por ejemplo. Inclusive yo os recomendaría de que utilicen páginas como Safe Creative, que es una página que si es que de repente entras en un arbitraje, ellos básicamente ganan de hacer el proceso y está homologado con el acuerdo de Berma, que es acuerdo iberoamericano. Ese es el aporte que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, Boris. ¿Algo que nos quieras decir, Isabel? Sí, efectivamente, como dice Boris, el SENAPI se dedica a registrar todos los derechos de autor y registro de marcas comerciales, pero a nivel nacional. No realiza inspección en la comunidad, inclusive no existe Ya, Isabel, te voy a pedir un ratito, no sé si los demás estamos teniendo pero el SENAPI. Querida Isabel, Sí, tenemos Isabel que está teniendo interferencia, tal vez un poco se está cortando. complicando el tema de la red, algo así. A ver, Isabel, creo que se nos está cortando un poquitito. ¿Podemos intentarlo de nuevo? A ver, voy a... Ahí estás, Isa, tal vez quitando la cámara solamente para contestar preguntas, solo un momento, para que la señal de mejor. Isa, Isabel. Hola, ¿se me escucha mejor? Sí, mucho mejor. Muchísimas gracias, Isabel. A veces se va el internet un poco, pero lo apago el video y funciona mejor. Así que le comentaba que sí, efectivamente, como menciona Boris, el SENAPI no está ejerciendo esa función que debería ejercer de protección de marcas nacionales o danzas nacionales y otros demás, porque ellos se enfocan realmente solo en registrar todo lo que son derechos de autor y propiedad de marcas comerciales en el territorio nacional. Entonces, esos ejercicios de oficios que debería realizar no los está realizando, a pesar de que sí existen, además de los convenios que él mencionaba, hasta los acuerdos que tiene con la comunidad andina, y todo lo que se registra en Bolivia debería tener prioridad ante los demás países de la comunidad andina. Pero sí, efectivamente es algo que la autoridad no está ejerciendo y depende más que nada de una voluntad política, ¿no? No hay mucho más que se pueda exigir. Perfecto. Fernando Íñiguez, ¿puede ser? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Tengo dos consultas.
Una sería en el caso de registro, que cómo se manejaría el término, digamos, o cómo sería el tema de registro cuando uno es, digamos, como un gestor cultural, digamos, o está enfocado en esa área, ¿no? De crear eventos culturales, artísticos, ¿no? O sea, trabajar con ballets, con teatros, ¿no? Esa sería una pregunta. Y la otra sería, dentro del área de museos, ¿de qué manera vendría a ser este tema de registros? Si es que esto depende un poco de la normativa de cada país, de cada ciudad, perdón, o con el municipio, digamos, ¿no? Si es que yo, digamos, como museo privado, podría registrarme como una SRL o una unipersonal, digamos, de qué manera vendría a ser ese tema, ¿no? En cuanto al registro. Ya, entiendo. Como gestor cultural, depende mucho de cómo ingresa sus ganancias. O sea, entiendo que ante impuestos nacionales se podría registrar como profesional u oficio, podría demostrar que es un gestor cultural, y todos los ingresos que recibe y declara realiza solamente los pagos que corresponda como profesional independiente u oficio. Podría ser considerado, si usted trabaja solo, digamos, ¿no? Sin dependientes, sin trabajadores, podría entrar dentro de ese régimen y no es considerado empresa, ¿no? Eso sería algo bastante beneficioso porque no tendría que hacer registros comerciales y solamente los impositivos. En el tema municipal, sí depende de cada ciudad donde esté, solamente para el tema de la licencia de funcionamiento. Todo el tema de impuestos nacionales o matrícula de comercio, los temas laborales, todo eso se maneja a nivel nacional de la misma forma independiente de la ciudad en que esté. Pero la licencia de funcionamiento varía de acuerdo al municipio en el que se encuentre. No es lo mismo una licencia de funcionamiento, los requisitos inclusive y las formas de pago aquí que en Warnes, por ejemplo. En Warnes te exigen realizar un pago anual y lo tenés que hacer antes de que te entreguen la licencia. O sea, tenés que hacer el pago y te la dan la licencia que es vigente de 1 año, y así cada año. En Santa Cruz no, en Santa Cruz tenés que presentar ciertos requisitos y además es un poquito más complicado porque te pide una certificación ambiental y una vez y te entregan la licencia de funcionamiento que tiene vigencia de 3 años y la tenés que pagar cada año. Y si vos no la das de baja la licencia de funcionamiento, ese pago se va a seguir acumulando anualmente, aunque haya cerrado tu NIT. O sea, no es automático la baja, ¿no? Entonces, este es simplemente un ejemplo para demarcar que en temas de licencia de funcionamiento, cada municipio se maneja de forma diferente. Una cosita más, perdón. Cuando yo me registro ahora, digamos, como gestor cultural ante impuestos, ¿no? De manera independiente, viendo de que trabajo con diferentes artistas y bueno y demás, ¿esto tendría alguna relación con lo que es el carnet de artista, digamos? Cuando uno trabaja, ¿no? Digamos, con estas personas o más que todo con teatros y demás, algunos espacios, te piden, ¿no? Carnet de artista para no emitir eh, facturas y bueno y demás, ¿no? Entonces, un poco ese tema, si es que hay alguna relación o sí tendría que sacar un carnet de artista, digamos, aunque no necesariamente estoy involucrado directamente, ¿no? Así como pintor o bailarín, no sé, o músico, sino como gestor cultural. Entiendo de que no se podría, tendría que analizarlo mejor el caso, porque entiendo que el carnet de artista es justamente como usted mencionaba para las personas que realicen alguna actividad artística, ¿no? Pintor, de bailarín, cantante y demás. Pero si usted trabaja con ese tipo de personas, en realidad usted estaría en una situación de desventaja, ¿no? Porque usted sí estaría obligado a facturar todos los eventos que realice o que le contrate, pero los artistas que usted contratan no le emiten factura a usted. Entonces, eso tendría que ver con el contador, cómo podrían, es lo que mencionaba, ¿no? De cómo van a declarar los gastos que tienen, porque si usted es gestor cultural, uno de sus principales gastos va a ser los pagos que realiza a los artistas para los eventos, pero los artistas no emiten factura. Entonces, ahí justamente hay que ver una estrategia contable para ver de qué manera pueden registrar gastos que le impidan tener un IUE tan alto, digamos, ¿no? Esa sería la situación más o menos.
Listo, muchas gracias. Ujú. Bien, Iván, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí. Ya, muchas gracias. Tengo una pregunta que es más o menos a la inversa, no es acerca de cómo nos podríamos organizar, sino yo estaba leyendo en la ley 843 hace un tiempo y a mí para mi emprendimiento y en general las políticas públicas que a mí me interesan es estimular las donaciones y en la ley 843 en el artículo 45 dice que las donaciones a instituciones sin fines de lucro son deducibles del IUE. ¿Es esto cierto? ¿Has visto alguna vez este tipo de casos? Porque yo no he visto que existan donaciones a instituciones culturales de parte de empresas utilizando este tipo este deducible acerca de donaciones. No sé si has visto algún de estos, si sabes algo de donaciones. Sí, lo he visto con fundaciones, no necesariamente relacionadas con cultura, pero sí he visto con fundaciones. Por eso es que para las fundaciones es tan fundamental contar con su personería jurídica, porque una vez tienen la personería, tienen el NIT, y con el NIT ellas pueden emitir estas deducciones impositivas del IVA, pero tiene una limitación, por eso es que no es algo tan atractivo para las empresas en general. En otros países no existe la alimentación, ¿no? En Estados Unidos, si todas sus utilidades las donan, entonces las declaran todas las utilidades como donaciones y no pagan ni un peso de IVA. Pero en Bolivia existe una limitación, no se puede declarar o deducir más del 10% del IVA. Esto quiere decir que solamente 2.5% de las utilidades de la empresa pueden ser deducibles como donaciones. Y el otro problema también es que uno no sabe en la gestión actual cuántas utilidades voy a tener. Sin embargo, solamente se pueden deducir las donaciones que son realizadas durante esa gestión actual. Entonces, las empresas que sí quieran realizar esas deducciones tienen que más o menos sacar un promedio de las utilidades que han tenido los años pasados e intentan no sobrepasar donaciones que superen el 2.5% de sus utilidades, digamos, porque el resto igual lo tienen que pagar como IUE, digamos, ¿no? No les compensa, no pueden ser deducibles. Y además te cobran impuestos. A nosotros nos ha pasado ganando el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Ganamos $100,000, pero pagamos impuestos por cada desembolso que recibimos. Así que mucho cuidado con las donaciones dentro de nuestro país. Sí. No tenemos. Sí, o sea, podría haber también otras formas. Por ejemplo, si ustedes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago con las startups? Formalizamos legalmente establecidas en Delaware, en Estados Unidos, y aquí se registran como una sucursal de sociedad constituida en el extranjero. Esa también podría ser otra opción, o sea, si necesariamente ganan un concurso y es en el extranjero y ellos inclusive pueden preferir de que tengan cuenta en el extranjero, por ahí es más, ni siquiera es necesario, bueno, para empresa no es necesario viajar a Miami para constituir una empresa, habría que ver más el tema cultural, tendría que averiguarlo mejor, pero o sea, podés formalizar una empresa en Estados Unidos y recibir allá tu desembolso y no tenés estos pagos acá. Ahora, si necesitas traer dinero para realizar acciones acá, ahí habría que ver algunas formas por ejemplo, el tema de las marcas, lo podemos mezclar, esa podría ser una estrategia que se utiliza mucho en las empresas. La empresa constituida en el extranjero es la propietaria de la marca con la que trabajan. Y la empresa constituida en Bolivia constituye en otra o una sucursal, digamos, ¿no? En Bolivia, tiene que pagar a la empresa del extranjero, que él mismo es el propietario, por los usos y derechos de esta marca. Entonces, de esta manera se pueden hacer desembolsos de ida y venida por pagos de servicios entre las mismas empresas, evitando los pagos de IUE, y así pueden haber varias estrategias dependiendo del rubro, del negocio, de las posibilidades que tenga cada persona de poder tener cuenta en el extranjero. Isabel, te quiero agradecer muchísimo por estas respuestas. Voy a pedirle a todos los que han levantado la mano, que tengamos una pequeña pausa, por favor, ya que tenemos una charla más a nombre de Ignacio Trepp, que nos ha estado esperando pacientemente. Ignacio, ¿tú no tenías una charla? Hola, Liana. No, en realidad yo soy parte del equipo de Isabel y de Paola, así que no. Vamos a concentrarnos más bien en que puedan Isabel responder todas sus preguntas
Ah, Así que no te perfecto. preocupes. Perfecto, yo pensé que ustedes iban a liderizar también la charla, así que seguimos. Romina, tú tenías tu mano levantada, así que Isabel, a seguir porque tenemos tenemos, como se dice, todo un pergamino de preguntas que quieren hacerte todos nuestros presentes. Romina, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy nueva en el tema y tenía la duda si soy comerciante con régimen simplificado. Posteriormente puedo abrir un SRL con un socio, pero seguiría siendo de régimen simplificado. No, régimen simplificado es a nombre de una persona y si deseas abrir ya un régimen general, tenés que cerrarlo. O sea, si lo abrís en régimen general teniendo régimen simplificado, automáticamente la otra te la van a convertir a régimen general también. No se puede tener los dos regímenes juntos. Ok, súper, gracias. Hatun Hukucha, tu turno. Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la verdad es que yo no tengo mucha idea del tema y justamente por eso quiero aprovechar para hacer las 3 preguntas, si es posible. La primera es que yo hago escultura y hago artesanía y bueno, me gustaría abrir una empresa y como empresa para ahí dar talleres, vender mis obras de arte y artesanías. Respecto a esto tengo una duda. ¿Tendría que facturar? Después, la segunda es, ¿qué tipo de empresa me tocaría? ¿La unipersonal o no? No estoy muy clara en eso. Y bueno, el emprendimiento es solo mío y tampoco me interesaría de momento tener socios ni nada. Y después, ¿cómo hago el registro para carnet de artistas? Ya. Usted podría estar enmarcado en lo que es el régimen simplificado, porque como artesano está dentro de lo que estipula el régimen, y mientras ninguna de sus vasijas supere el valor de 640 bolivianos, y también hay otra limitación que no les había mencionado, que no puede superar los 150.000 bolivianos anuales de ingreso. Esto creo que son, ay, me fallan las cuentas, pero como 10.000 bolivianos mensual. Mientras no supere eso, se mantiene en lo que es régimen simplificado, sin ningún problema. Yo creo que sería lo que mejor le conviene, porque su actividad es claramente de una artesana, al no tener otras personas, ni trabajadores, ni dependientes, y al trabajar usted sola con su negocio. El régimen es bastante sencillo de registro. Usted, esa persona con su carnet de identidad, croquis a cualquier institución de impuestos nacionales y le dicen quiero registrarme como artesano. Le puede llevar incluso alguna de sus vasijas para que vean, digamos, ¿no? Ellos le indican y le direccionan justamente de la mejor manera para que esté bien registrada como régimen simplificado. Y ahí le van a indicar cuáles son las fechas de pago, porque son bimensuales, pero no es una vez registrada cada 2 meses. No, ellos tienen plazos, ¿no? O sea, me falla la memoria ahorita, pero digamos, es enero, abril, mayo, así digamos, ¿no? Ellos tienen fechas establecidas para los pagos y los plazos establecidos para que se hagan. No se tiene que hacer ningún tipo de declaración, ni ningún tipo de registro en internet. Una vez usted hace su registro como régimen simplificado en impuestos y le dan su NIT amarillo, lo único que usted tiene que hacer es fijarse su fecha de pago, ir a cualquier institución bancaria con su NIT y pagar sus 43 bolivianos. Usted declara cuál es su capital social, no tiene que hacer ningún tipo de balance ni nada. El capital social es en base a lo que usted tiene como herramienta, como materia prima para ejercer su negocio, entonces más o menos tiene una idea de cuánto es su capital social. El mínimo establecido es de 10.000 bolivianos, si no me equivoco, para régimen simplificado, y con ese mínimo declarado, porque usted llena un formulario de una declaración jurada, usted puede hacer el pago de 47 bolivianos cada 2 meses. Y no se olvide de hacerlos porque, como les digo, no se dan de baja automáticamente. Si por alguna razón ya no va a ejercer la actividad, tiene que apersonarse ante impuestos nacionales para hacer una baja a su actividad, si no se le van a acumular no solamente la falta de pago, sino también se considera una sanción no haber realizado los pagos. Entonces es además multa, o sea, el pago más multa por no haber realizado el pago dentro del plazo. Perfecto, Isa. Vamos a aprovechar ahora que tenemos todas estas preguntas y vamos a hacer una pequeña dinámica.
Desde la pandemia nosotros no nos vemos rostros y utilizar la plataforma de Zoom nos permite unirnos, pero todos tenemos cámaras apagadas. Así que queremos vernos, reconocernos, encontrarnos, y les voy a pedir que para una fotografía, para que nos podamos sonreír mutuamente, para que sepamos a quién nos estamos dirigiendo dentro de este universo cultural que tenemos, que enciendan sus cámaras para que nos veamos. Hola a todos y todas, qué gustazo. Es solo un ratito, aunque sea, para aprovechar la tecnología y que no nos sintamos que nos divide tanto la tecnología. Que si bien estamos en una plataforma digital, vamos, camaritas, arriba. Ahí tenemos a Tania, Yara, Paul, Wilson, Nicole, Boris. Hola a todos y todas. Varias Tanias tenemos. Bien, entonces les voy a dar un pequeño cue para que sonrían, para que pongan sus mejores galas de cara, que no se vean las pijamas, pero a la cuenta de 3, unas fotografías, por favor, ¿sí? 1, 2, 3. ¡Sonrían! Espere. Sigan. Y a todos los demás, sigan poniendo camaritas. Bien. Aprovechamos entonces ese momento de distensión y volvemos a los contenidos, ¿les parece? A nuestra Isa la seguimos exprimiendo hasta Santa Cruz de la Sierra, y ahora es el momento de Mauricio Polo para su pregunta. Adelante, Mauricio. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuántas empresas podemos tener en paralelo? Y esto va en el sentido de que, por ejemplo, tengo una SRL, ¿no? Pero me gustaría diferenciarla respecto a todo lo que son mis servicios culturales, ¿no? Entonces, creo que la pregunta más básica sería: ¿cuántas empresas podemos tener en paralelo, o está prohibido tener empresas en paralelo? Todo ese detalle. Muchas gracias. Puede ser socio de cuantas SRL quiera, no hay ninguna limitación. Lo que sí no se puede es tener un régimen simplificado, tener un unipersonal, o sea, tener varios regímenes es lo que no se puede mezclar. Pero si estamos hablando de empresas como sociedad de responsabilidad limitada, puede ser socio de cuantas empresas sean, digamos, no hay ninguna limitación en ese sentido. Es más, ¿Podría tener una unipersonal y una SRL? Puede tener una unipersonal y una SRL, no hay ningún problema con eso, porque están dentro del mismo régimen general. En régimen general se puede tener varias, digamos, ¿no? Lo que no se puede mezclar es el régimen general con el simplificado. Excelente, muchas gracias. Sí. Ok, Gary, tu turno. Buenas noches, muchas gracias por toda la orientación y muchas gracias por esta charla que ha sido de mucha utilidad. Yo tengo una pregunta. Yo hago animación en 2D y 3D y trabajo para distintas productoras. He trabajado durante muchos años con factura, pero he tenido muchos problemas con impuestos, entonces al final ya de la rabia lo di de baja. Y entonces mi pregunta es, si puedo registrarme como, por un lado, como artista, no sé si eso entra como artesano, porque realmente la animación yo la hago solo en mi casa, en mi computadora, y de esa manera tal vez registrarme en régimen, si no estoy entendiendo mal, en régimen simplificado, y si fijo obviamente un valor inferior a 640, y por otro lado, si también podría registrarme, estuve viendo, después de que hablaron de registrarse como artista, el carnet de artista, estuve viendo en este momento y sí podría registrarme. Entonces, por otro lado, si también podría registrarme como artista y aparte tener régimen simplificado para otras tareas, no sé. Esa sería esa es la pequeña orientación que necesito, por favor. Ya, a ver, si no tenés NIP, podés hacer diferentes trabajos, y si la empresa te exige algún tipo de facturación, les podés ofrecer la retención impositiva.
¿Qué es lo que hago yo? O sea, yo cerré mi NIE también en octubre del año pasado, justamente por los mismos motivos. O sea, yo tenía una idea profesional y trabajaba como independiente y así bajo ese régimen hacía mis declaraciones, pero lo cerré mi NIE en octubre del año pasado. Entonces, ¿qué hago con las empresas que trabajo? Hacemos retención impositiva. ¿Esto qué quiere decir? De los pagos que la empresa me va a desembolsar, se me hace un descuento del 16%, está en 15.51, creo que subió a 16% de los pagos que se vayan a realizar. Entonces, eso a tomar en cuenta cuando se vayan a realizar ciertas ofertas, ¿no? De que si necesitan algún tipo de declaración impositiva, pueden hacer ellos la retención impositiva. Pero con esto tienen que tener en cuenta un detalle. El tema de la retención impositiva solamente se permite para casos no habituales, así establece la normativa. Pero ¿qué es habitual? Pues no está establecido, depende del criterio de impuestos nacionales. Entonces, si va a ser un trabajo mes a mes, yo no les recomendaría que haga retenciones impositivas mes a mes, porque mes a mes se podría considerar habitual. Yo trabajo con empresas mes a mes y me pagan anualizado. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Me pagan cada 3 o cada 4 meses, o si pueden cada 6 meses, de manera que las declaraciones impositivas en general solamente aparecen 3, 4 o 2 veces al año. Entonces ya se podría decir de que no es algo habitual. De ahí lo segundo me decías, vos sos un artista digital, perdón, no entendí muy bien. Sí, exacto. Y yo creo que sí me consideraría dentro de ese rubro porque hago animación 2D y 3D digital. Ya. Ante impuestos nacionales podrías abrir un régimen simplificado, pero no declares que es digital. Si vas con el funcionario, decirle que pintas, digamos, ¿no? Que sos artista de lo que ellos entienden. Porque, pucha, ¿qué te puedo decir? Hay peluquerías con régimen simplificado, no corresponde al rubro, digamos, ¿no? Pero así están registradas. Entonces, podrías, como artista, ir y decir, soy un artesano, quiero registrarme, estas son mis obras y llevar algún dibujo. Muchas veces eso ayuda, digamos, ¿no? A recibir como cierta colaboración de los funcionarios públicos, pero no te aconsejaría mencionar el tema digital, porque para el entendimiento de la autoridad en varias capacitaciones que hemos ido, para ellos lo digital ya no es simplificado, ya no es artesanal, ya no es para lo que entienden la normativa, ¿no? Inclusive recuerdo muy bien que para una charla, capacitación que se llamó a impuestos nacionales y era justamente de una página de comercio electrónico, porque ellos querían incentivar a los comerciantes que se registren y vendan sus cosas online, y los de impuestos nacionales básicamente le dijeron, no, si están vendiendo sus cosas online, ya no son régimen simplificado. Ahí, digamos, ¿no? Entonces ya nadie quería registrarse para vender porque preferían quedarse con el NIF de régimen simplificado que tener el general para vender online, digamos, ¿no? ¿Eso sería? ¿O no sé? Sí, perfecto, muchas gracias. Y tengo una última consulta. Aquí estoy viendo en el registro para tener el carnet de artista, dice artistas audiovisuales, animadores digitales, justamente. Si sacara este carnet, ¿podría ir con este carnet tal vez también a impuestos o no? ¿O es distinto? Entiendo que las personas que tienen el carnet no hacen ningún registro en positivo, pero sí deberían, ¿no? Habría que ver si como régimen simplificado, no sé si entraría, por ahí sería como régimen de profesional u oficio, y dentro de las declaraciones, o sea, como un régimen de profesional u oficio sí se tiene que facturar, ¿no ves? Y hacer todas las declaraciones y pagos, pero si tenés el carnet de artista y la normativa te respalda, hay una parte del formulario que los mismos de funcionarios públicos te deberían facilitar de que registres la opción de que no facturas. Es lo mismo que las librerías. Las librerías son libres de impuestos. Toda la venta de libros en Bolivia está exenta de impuestos. Entonces todos somos grandes lectores. No. No, pero la venta de libros en Bolivia está exenta de impuestos. De la misma manera, las actividades artísticas y culturales están exentas de impuestos. Entonces, ¿cómo se hace? Se registra ante impuestos nacionales, se presenta tu carnet de artista y tenés que dentro del sistema declarar esa exención
para que no se te exija la facturación y el pago de las facturas, ¿no? Ah, no, perfecto, muchas gracias. Y esto, última, perdón, esta última. Y si tengo el carnet de artista, pero si viene una empresa y me contrata para realizar un spot de animación, ¿eso ya no se considera como una actividad artística? Se podría, o sea, ahí depende mucho de la interpretación de la normativa y del buen humor del funcionario público que fiscalice, digamos, ¿no? Pero sí se podría decir que es un artista, o sea, cualquier artista nacional que sea contratado para un spot publicitario sigue siendo artista, digamos, ¿no? Yo creo que se podría interpretar de la misma forma. Habría que ver por ahí los montos, porque sí tienen algunas limitaciones los artistas que ahorita no recuerdo en cuanto a los montos. Igual el régimen simplificado, no podés vender unitariamente nada superior a 640 bolivianos, entonces tenés que ver de desglosar, digamos, ¿no? Bien para que se sume. Y tener mucho cuidado justamente el tema de los montos y las formas de pago para ver de que todavía se pueda ver respaldando como una actividad artística y no como una actividad comercial. Más que nada sería la forma de cómo lo vas a cobrar, digamos, cómo te van a pagar para ver si se puede disfrazar de una forma o de la otra. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo le podemos buscar en Instagram, por favor? ¿Se puede repetir? Y muchas gracias, de verdad, me ha ayudado mucho. Sí, estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Click Law, asesoría jurídica online, en inglés. Vamos a Muchas pedirle gracias. a algunos de nuestros representantes dentro de IES si nos pueden poner las direcciones en el chat para que todo el mundo los vea. Enseguida yo pongo los links para que ya puedan acceder ahí. Perfecto, Paola. Muchísimas gracias. Pasemos ahora a Tania. Tania Vega. Hola, muchas gracias por esta sesión. Yo tengo varias preguntas, las voy a hacer todas porque son cortitas las respuestas, pero son cositas que quiero aclarar. Uno, no me quedó claro, si uno se registra como comerciante minorista, ya no tiene que registrarse en ese PREC, ¿verdad? Sí, correcto. El régimen simplificado no es un comerciante, entonces no necesita de matrícula de comercio. Perfecto. En el caso de que una persona, eso había leído yo en el Código de Comercio, de que no tenga el mínimo de ganancias mensuales que establece el impuestos, ¿qué tiene que hacer? O sea, una persona que gana menos del mínimo, ¿cómo demuestra que ni siquiera puede entrar al simplificado? No, el régimen simplificado no te exige una cantidad de ingresos mínimos para hacer régimen simplificado. Lo que te exige es que declares un capital social. Si te dicen que no puede ser, o sea, el mínimo establecido de capital social es 10.000 bolivianos. Entonces, generalmente es lo que las personas declaran, ¿no? Pero no tienen un mínimo de ingresos como tal para el régimen simplificado. Si no te entró nada, igual tenés que pagar los 47 bolivianos mensuales. O sea, sí o sí te tienes que registrar. Si te registras al simplificado, sí. Ok. Luego, ¿qué se debería hacer? Esto a mí me ha pasado cuando yo tenía registrada mi empresa unipersonal y quería trabajar, pero ya no como empresa, sino a mi nombre, ¿no? Un contrato como profesional. Mi NIT ya estaba asociado a mi empresa. Entonces, ¿qué se debería hacer en ese caso? No le entendí. Su NIT unipersonal ya estaba registrado su nombre como persona natural y quería abrir una SRL. No. Yo quería trabajar como profesional en una consultoría. Pero ya. la consultoría no ejercía las actividades de mi empresa. Mi empresa estaba registrada específicamente como formación y la consultoría que yo tenía que hacer no tenía nada que ver con eso, pero el NIT ya estaba puesto a la empresa. Es lo que les mencionaba de mezclar los regímenes. El régimen de profesional u oficio es distinto al régimen general donde estaba la empresa unipersonal. Entonces no pueden existir dos regímenes bajo una misma persona. Uno lo tiene que cerrar. Claro, pero ¿qué se hace en este caso, no? No al final yo cerró. tenía que hacer que otra persona firme el contrato, digamos, para que me puedan pagar y no hayan problemas, pero legalmente y correctamente, ¿qué debería hacerse? O sea, ¿en impuestos nacionales le permitieron abrir las dos? No.
No, no, es que Ya. no. Yo, como profesional independiente, tenía mi NIT. Cuando abrí la empresa, ese NIT pasó a ser de la empresa. Ajá, Pero exacto. la empresa era de otro rubro, totalmente distinto a lo que es mi profesión. Entonces yo me postulé a una convocatoria, gané una consultoría y la consultoría no tenía nada que ver con mi empresa y la factura no me la aceptaban, ¿no? Porque decía otra cosa totalmente distinta del rubro. Claro. Entonces, Es que ¿qué ahí tuvimos que hacer? Que no otra sé. persona firme el contrato, ¿no? Sí, son dos. Al momento, usted tenía su NID de profesional de oficio, pero ahí abrió uno unipersonal, ¿no? Directo Sí. se fue su NID. Es Sí. automático, porque no te permiten que las dos coexistan. Por eso te digo, o vos escoges de cerrar una para abrirla después ordenadamente, o impuestos automáticamente se va al régimen general, que es lo que paga más impuestos. O sea, no hay solución. No, o sea, no pueden haber dos regímenes. Yo puedo tener cualquier cantidad de empresas, unipersonales, SRL, dentro del régimen general, pero como profesional de oficio solo puedo tener un NIP. Como régimen simplificado solo puedo tener un NIP y no los puedo tener en paralelo. O tengo régimen simplificado, o tengo régimen profesional de oficio, o tengo régimen general. No los puedo tener en paralelo. Tengo dos preguntas más, por favor. ¿Se puede realizar un cambio de comerciante minorista a artesano? Sí, se debería poder, tendría que demostrarnos o por ahí cerrarlo y después abrir otro para evitar cualquier tipo de cuestionamiento. Pero sí se puede cambiar dentro del régimen simplificado. Y una pregunta más. ¿Es obligatorio tener la licencia de funcionamiento como artesano o como comerciante minorista? En teoría depende de cada municipio. Yo entiendo de que en Santa Cruz sí, pero tenés la opción de hacer una excepción por la actividad para no pagar la patente. Pero al ser esto un trámite tan complicado, muchas personas no lo registran, digamos, ¿no? Generalmente impuestos nacionales, generalmente las alcaldías que hacen, van y buscan tiendas, buscan letreros para entrar y fiscalizar, ¿no? Es muy raro que entren a fiscalizar artesanos que tengan su NIP. Entonces, al no ser muy usual, generalmente no tienen el NIP, porque el artesano o la fundación, por ejemplo, que tenga su NIP, tiene que tener su licencia de funcionamiento, porque la licencia de funcionamiento en Santa Cruz es para todo tipo de actividades económicas. Por eso es que engloba mucho más de lo que englobaría una matrícula de comercio, digamos, ¿no? Entonces, al ser para todo tipo de actividades económicas, sí se tendría que registrar, pero también la normativa le provee formas de solicitar excepciones de pagos de impuestos para que no paguen patentes o para que las patentes sean reducidas, pero ese trámite es bastante engorroso también, no es automático y demora. Entonces, al ser también un poco complicado, muchas fundaciones optan por no registrar la licencia, digamos, ¿no? La última que tenía, perdón, me había equivocado, es bueno, conozco el caso de un colega que tiene su ballet, que vinieron los impuestos y le hicieron pagar lo que ellos estimaban que había ganado los últimos años, ¿no? Así como no te registraste, entonces ahora suponemos que hace 10 años ganabas lo que ganas hoy y han pagado un montón de dinero. Entonces, y yo pregunto lo siguiente porque veo que mucha gente como que está haciendo actividades online, ¿no? Y especialmente en la venta de artesanías, el marketplace es un lugar donde está funcionando muchísimo, ¿no? Muchas personas que hacen cerámica, tejidos, funcionan ahí. ¿Qué pasa si en algún momento vienen los de impuestos y te pillan, digamos? ¿Te pueden cobrar igual así por todos los años que hayas estado vendiendo en el marketplace? Esa es la forma, o sea, ¿cuál es el delito en este caso de no contar con tu registro impositivo? Es estar omitiendo el pago del impuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos van a delimitar cuánto fue el impuesto omitido? Pues entonces ellos realizan un cálculo. Si por ahí ven un afiche de cuánto cuesta el curso de ballet, como vos mencionabas, y ven cuántas personas pueden entrar, bueno, entonces calculan, ¿no? Cada mes vienen 10 personas y el costo es tanto, entonces esto es lo que debió ganar
y esto es lo que me tiene que pagar el 10%, ¿no? El 15%, el 25% de IVA, y lo calculan directamente sin tomar en cuenta los gastos, como si todos los ingresos fueran utilidad. Ese es el riesgo de no contar con su NIT. Ahora, sí existen los casos en que se hacen esas auditorías supuestamente de oficio, pero vivimos en una sociedad, el gobierno actualmente, se estima que el 80% del negocio, del mercado en Bolivia es informal. Existe mayor fiscalización y auditoría a las empresas formalmente establecidas que a las informales. Esa es la realidad hoy por hoy. Pero que existen casos de que sí se han fiscalizado a las empresas informales, existen, digamos, ¿no? O sea, no es que nunca se realice. Es un riesgo que toca analizar y tomar, ¿no? Queremos decirles que esta transmisión está vista por impuestos. No, mentira. No está siendo revisada, tranquilos. No me pueden hacer más, ya estoy con retención impositiva ahorita. No, tranquila. Ya no me pueden hacer más. Bien, vamos a continuar. Un momentito, Hatun, tenemos 2 preguntas pendientes dentro del chat. Querida Isa, sigues con la rueda fuerte. La siguiente pregunta es, en caso de una organización sin fines de lucro, ¿cómo sería el registro y cuáles serían los pros y contras? Ahí es otro tema, otra charla, otra presentación. No enmarca regímenes simplificados, ni matrícula de comercio, ni nada. Los regímenes sin fines de lucro, las entidades sin fines de lucro, las fundaciones, asociaciones sin fines de lucro y demás, se registran ante la gobernación de cada departamento, si es que lo van a hacer a nivel local, pero si va a tener un alcance a nivel nacional, se tiene que registrar ante el Ministerio de Autonomía. Actualmente es un trámite bastante engorroso el tema de registro a nivel nacional de fundación. Llega a tomar más de un año de tiempo si es que sale el registro. O sea, no sé por qué está muy parado, totalmente bloqueado. Y lo que generalmente optan por hacer es abrir fundaciones si es que están en más de un departamento, en los departamentos donde están. Porque como depende ya de cada gobernación departamental, entonces sí avanza. En Santa Cruz demora entre 6 meses a un año abrir una fundación ante la gobernación. Primeramente se tiene que hacer una reserva de nombre y de ahí posteriormente los estatutos ante la notaría y después ante la notaría de gobierno de la gobernación. Y con eso recién se pasa a impuestos nacionales. Ahora, hablando de impuestos, si di de baja mi NIT, ¿cómo sé que se cerró correctamente y si dan algún certificado? Sí, dan un certificado de inactivación de NIT o baja de NIT, o si lo dio de baja usted en su página, puede solicitar un certificado de inactivación de NIT. Ok, Hatun Jukucha, te damos la palabra nuevamente. Gracias. Tengo una duda respecto al precio, porque, bueno, como yo le comentaba, yo hago escultura y hago artesanía también, pero mi actividad principal es la escultura, los cuadros, entonces eso generalmente en galerías y demás sí tiene un precio superior a 650. Y también el precio en el que a mí me gustaría vender es de ahí para arriba las obras de arte. La artesanía tiene otro precio, entonces, ¿cómo podría ser para poder, no sé cómo qué tipo de empresa tendría que tener? Porque lo que yo quiero hacer es en el taller dar clases, tener mis obras y algunas, claro, van a valer más de 650, porque uno pasa por las galerías y a veces los precios son muchísimo más y yo no podría vender a 650 solamente y limitarme, entonces, pero no me gustaría estar en otra cosa que no sea el régimen simplificado. Sí. Bueno, hay muchas formas. 640 es el límite del precio unitario en artesano. Y bueno, eso también depende mucho de la fiscalización, como le digo. O sea, no es que
venda una artesanía a 1.500 bolivianos y ya esté impuestos tocándole la puerta. No es algo que suceda de forma inmediata, pero, o sea, si usted va a estar entregando cualquier tipo de recibo o cualquier tipo de comprobante con un valor superior a 640 bolivianos, sí podría ser pasible de fiscalizaciones ante impuestos nacionales. Y como le decía anteriormente, ¿cómo calculan ellos la omisión de impuestos? En base a esa prueba que tenga de que hay algún producto con venta a valor superior a 640 bolivianos, ellos hacen sus cálculos retroactivamente, ¿no? Usted, a ver, su empresa, ¿desde cuándo está su página de Facebook, digamos, ¿no? ¿Desde cuándo realiza ventas de este tipo de productos? Si más o menos vende a este valor, ellos automáticamente lo cambian de régimen a régimen general y calculan retroactivamente todos los impuestos omitidos. Entonces, habría que analizar realmente caso por caso de si va a realizarle un comprobante, de desglosar, ¿no? Dividir la manera que sea posible de 640 y 640 la escultura como tal, ¿no? No sé, si es un cuerpo humano que venda el brazo y después la pierna, algo así, podría ser una opción de ir desglosando el costo para que el precio final sea el precio por el cual usted desea vender la obra. Porque la normativa dice que el precio unitario no puede ser superior a 640 bolivianos. Pero si usted hace algún recibito, algún comprobante de que en realidad son varias obras debidamente desglosadas por un valor total, entonces estaría comprobando de que está dentro del régimen simplificado, ¿no? De que ninguna superó los 640 bolivianos. Eso podría ser una forma. La otra podría ser el tema de que se registre ya no en régimen simplificado, sino en el régimen de profesional u oficio, donde sí puede ejercer otro tipo de actividades, como dar talleres, vender precios mayores y demás. Y ahí tendría que analizar el tema de registrarse como artista y poder pedir la excepción de actividades culturales para no pagar la misma cantidad de impuestos que pagaría cualquier persona en el régimen de profesional o oficio. Muchas gracias. Y una pregunta más. Respecto a las obras de arte se dan con certificado de autenticidad. Y no sé, digamos, no sé si valdría como un recibo o algo, si es que en algún lugar menciona el precio ahí, y si podría valer como un documento. ¿Menciona el valor del certificado de autenticidad? ¿Perdón? ¿Se menciona el valor del pago en el certificado de autenticidad? En algunos casos, depende, no necesariamente, pero podría ser lo que usted me indica, ¿no? O sea, como una maña entre comillas, de desglosar el precio. Ajá, desglosar la obra en partes, digamos, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, pues para buena noticia para Isabel, que ha estado maratónicamente respondiendo todas las preguntas, creo que hemos llegado al final de esta sesión. ¿Alguna consulta más? Porque ya hemos llegado al final. Bien, en todo caso, ahora sí le hacemos la ovación virtual a nuestra querida Isabel Villarroel, abogada de ClickLow y consultora de IES, el consultorio empresarial, quien se está conectando desde Santa Cruz. Un fuerte aplauso para ella. Nos has aclarado muchísimas dudas y de verdad que el panorama, tanto impositivo como formalizar nuestros emprendimientos culturales, ser un empresario cultural o un emprendedor cultural o emprendedora cultural, está dentro de la ley, pero tenemos que tomar a consideración bastantes elementos para poder... Espérenme un momentito. Nos están pidiendo una palabra a Paola, pero estamos viendo que para ser un emprendedor tenemos que tomar a consideración bastantes elementos. Vamos a darle la palabra a Paola Salvatierra para dirigirse a todos nosotros en este momento. Adelante, Paola. Gracias, Liene, perdón que te haya cortado así. Sí, Isabel, por favor, seguí. Consulta sobre Sobodaycom. Quería aclarar así bien rapidito
Sobodaicom es una entidad dependiente del SENAPI, no es que sean dos, o sea, son hermanas, digamos, ¿no? Entonces, sí puedo registrar las letras, las líricas en el SENAPI, pero también puedo registrar las músicas dentro del Sobodaicom. Sobodaicom depende del SENAPI, entonces están relacionadas en ese sentido. Eso era. Perfecto, mil gracias. Gracias, Isabel. Además, en nombre del consultorio, nosotros trabajamos con Isabel en lo que es asesoramiento legal y es, pues, como han podido ver y escuchar, es capísima y realmente todo el conocimiento que tiene y la facilidad que tiene para explicarlo. Y justamente esta es la dinámica que tenemos en tu consultorio empresarial, que estamos trabajando dentro de lo que es el proyecto TIWI, junto con Ceci también, desde la Fundación IES. Entonces, esta es la dinámica en realidad de la que se trata el consultorio, ¿no? De entender el caso, ver el caso y con el conocimiento de los expertos, pues atender específicamente a lo que necesiten. Nosotros estamos dando asesoramiento empresarial dirigido a mujeres empresarias y emprendedoras que tengan al menos unos 2 años ya en el mercado y se está dando este asesoramiento empresarial de manera gratuita en el marco del proyecto TIWI, ¿no? Entonces, bueno, mencionar eso. También pueden unirse, ahorita yo les voy a pasar las redes del consultorio donde van a poder encontrar toda la información del proyecto y pueden unirse también a la comunidad que tenemos de mujeres empresarias y emprendedoras, que es del TIWI también, donde la idea es generar redes, establecer conexiones, también con proveedores de insumos, de servicios y conectarse entre todas, ¿no? Entonces les voy a dejar ahora mismo los links en el chat mientras nos vamos despidiendo. Nuevamente gracias Isabel, gracias a Yara que estábamos coordinando ahí todo por detrás, y Liana, un placer, muchas gracias por la invitación. No, a ti querida Paola, es una tremenda información. Comentarles que dentro del marco de las incubadoras de emprendimientos culturales también vamos a tener el acceso para esta clase de formación de emprendedoras, de emprendimientos y de empresarias. Tengo la palabra también de Ignacio Trepp. Gracias, Liana. Adelante. En realidad, gracias Isabel. Siempre tus explicaciones son muy claras y muy buenas. Las clientes del consultorio siempre están muy contentas con el trabajo que hace Isabel. El consultorio tiene asesoramiento en diferentes áreas financieras, comerciales, procedimientos, estrategia y demás, todo lo que pueden tener las áreas empresariales. Es importante recalcar que sí, está por el momento financiado a través del proyecto TIWI y con el financiamiento de Canadá, quienes son también nuestros auspiciadores. Nosotros nos debemos a las empresarias. Es importante mencionar que es solo para mujeres, pero si alguien tiene una duda legal en específico, busquen por favor a Isabel. Sigan las redes, busquen a Click Law, ella los va a atender ahí con todo gusto. Y además han visto que no es un tema estrictamente legal, así de terno y corbata o de la abogada que está, sino que más bien es muy humano y Isabel tiene la capacidad de entender las empresas y los problemas desde las personas. Entonces búsquenla porque va a valer la pena. Muchísimas gracias, Ignacio. Rodrigo, creo que tienes una... Sí. Vamos un cachito. Hola. Hola, Rodrigo. Sí, perdón, disculpa, estaba atento a toda la sesión, pero ahora que hablaron un segundito de Sobodaicom y de su hermana Senapi, quería preguntarle a la especialista, ¿cómo va el tema con los autores de música clásicos y que ya están fallecidos? Mozart, por ejemplo. Nosotros hicimos una adaptación de La flauta mágica, es nuestra puesta en escena, pero la música es de Mozart. Entonces, si yo le inscribo en Senapi, me van a pedir los derechos de autor de Mozart, y eso es imposible, aunque por más que quisiera no lo saco de la tumba ni jodiendo. Y no sé si a Sobodaicom le corresponde algo también al momento de presentarla, porque es un autor que no existe físicamente. No, ese es un tema bastante interesante que también, si quieren, podemos hacer una presentación en otra oportunidad. El tema de los derechos de autor
tienen límite de caducidad, no pueden superar los 50 años. Una vez llegan a los 50 años, se vuelven de propiedad pública, o sea que ya no son pasibles de registro por ninguna persona. Y esto es bastante interesante en Estados Unidos, porque Disney ya superó esos 50 años. Entonces, en teoría, todo lo que ha ido haciendo Disney desde aquella época ya entra al dominio público, pero están en una ardua batalla todos los abogados de Disney para aumentar ese registro público de 50 a 100 años. Entonces, es bastante interesante el caso, pero en Bolivia todavía se mantiene el tema de los 50 años. Y bueno, Mozart ya supera esos años. Si vos tenés una música y la registrás, esta música supera los 50 años, ya se vuelve de dominio público, o sea que cualquier persona la puede utilizar y demás. Claro, siempre reconociendo al autor, digamos, ¿no? Dándole los debidos honores, pero no tiene que realizar ningún pago para su uso. Entonces no me puede caer ese bodicón. Qué bueno, gracias. Sí. Rodrigo es parte de unos elencos y además tiene un centro cultural que es parte de la Coordinadora Plurinacional de Espacios Culturales. Bien, hemos llegado hasta el final. Les queremos agradecer profundamente por todo el aporte. Isabel ha sido una experta maravillosa. Te agradecemos por tanto conocimiento. Por supuesto que también a todos los que han sido partícipes de esta charla. Y no nos queda más que agradecerle profundamente el consultorio de... ¿Perdón? Sí, querida Lía, quería añadir, y bueno, no dejando sin respuesta la pregunta que tiene Tania, precisamente 6 de los mejores proyectos van a ser vinculados a tu consultorio, este programa que maneja IES y TWIP. Entonces, ese es el beneficio justamente de las incubadoras de proyectos que está otorgando este proceso formativo, Tania. Entonces, a través de ellos y a través también de su plataforma, tú puedes acceder a estos beneficios y a este asesoramiento. Y bien, en todo caso quiero darle también para ya finalizar esta conferencia, le voy a dar la bienvenida a Andrés Zarati. Él es el coordinador del proyecto Promoción de las Industrias Culturales y Creativas en la ciudad de La Paz, Bolivia, ganador del ciclo 12 del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO, es exsecretario de Culturas Municipal de la ciudad de La Paz y además gestor cultural. Adelante, Andrés. Sí, muy buenas noches. Quiero agradecerle a la expositora, ¿no? Por toda esta guía que nos han dado y a Ceci por esta alianza, ¿no? Como coorganizadora de este proceso de incubación. Solo realizar algunas aclaraciones. El tema de derechos de autor va a haber una sesión específica donde vamos a tratar con una sociedad latinoamericana las características de la misma que forma parte de la programación, que va a ser de aquí a 2 semanas, donde vamos a poder absorber, ¿no? Básicamente en relación al concepto general de derechos de autor, pero también temas muy concretos sobre propiedad intelectual, ¿no? Con cada uno de los sectores donde hay características y diferencias. Lo segundo, lo que decía Erika, en relación de que hemos en un acuerdo con Ceci, hay 6 proyectos o 6 emprendimientos que van a tener un proceso de acompañamiento y asesoramiento por parte de este consultorio, ¿no? Que se los va a ir seleccionando en función del rendimiento y el avance que se va a desarrollar, cumpliendo las características que lo han señalado, que sean realizados por mujeres o que tengan las mujeres una participación mayoritaria por un proceso en el mercado de más de 2 años, ¿no? Que es un poco de los extras que se daría en el proceso de incubación. Lo tercero que es importante un poco en relación al objetivo de esta charla es reflexionar sobre la importancia o la necesidad de la formalización de los emprendimientos. Sabemos y ha habido los datos de que el 78% creo que había un porcentaje menor del tema de la informalidad en el país, ¿no? Que tiene sus dificultades y la idea es ver un poco ahora qué alternativas hay un poco para la formalización, que tiene y trae algún tipo de ventajas y permite sobre todo el fortalecimiento y la ampliación del mismo. Solo queda agradecer, ¿no? Nuevamente a Isabel y tal vez
Isabel, en eso quisiera un poco reforzar, digamos, si tú tienes una perspectiva de como cierre de este conversatorio, ¿no? ¿Por qué sería necesario formalizarse, ¿no? En un país donde más bien la informalidad es lo reinante, donde, ¿no? Todo trabaja, todos trabajan, ¿no? Al margen de las disposiciones y eso nos evita tener datos estadísticos, por ejemplo, de cuánto realmente, en el caso de culturas, los emprendimientos culturales aportan al PIB, al desarrollo cultural, ¿no? Cuántas empresas existen, pero también entiendo que hay hay algunas ventajas, ¿no? De la formalización que se podía como una opción, ¿no? En las diferentes formas que tú lo has señalado. Sí, claro, efectivamente, una de las principales ventajas de ser una empresa formalmente establecida en Bolivia es poder contar con el reconocimiento de cumplir con la normativa, ¿no? El compliance es muy importante, sobre todo cuando se va a querer acceder a créditos bancarios o demás formas de financiamiento. Sí o sí es necesario ser una empresa formalmente establecida para poder obtener cualquier tipo de financiamiento ante entidades financieras, o inclusive, como comentaban anteriormente, financiamientos de otros países, ¿no? O instituciones de otros países, no lo van a hacer a personas naturales, ¿no? Sí o sí tienen que estar formalmente establecidos, ya sea en Bolivia o en otro país, pero formalmente establecidos como una entidad para que puedan recibir este tipo de financiamientos por otras gestoras. Esa sería como que la principal ventaja de establecerse formalmente en Bolivia. Muchas gracias. Bien, cuando son las 8 de la noche con 43 minutos, vamos a finalizar esta conferencia agradeciendo a todos nuestros presentes, a todos nuestros miembros, quienes nos han seguido por redes, nos han seguido en esta reunión. Atentos porque vamos a seguir con las charlas todos los lunes. Esta vez hemos hecho una excepción y la hemos hecho el día jueves, pero atentos para que democratizando y pensando en todos los gestores y gestoras, tendremos abiertas estas charlas y estos diálogos para toda la población. Así que hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Hasta el noches. lunes. Gracias, muy interesante. Hasta luego. Muy buenas noches, gracias.